El objetivo de este programa es el de estudiar las transformaciones lineales en el plano. Cuando hablamos de coordenadas en el plano, establecimos una correspondencia biyectiva entre los puntos del plano y pares ordenados de números reales. También señalamos que los puntos del plano podrían ser indicados por vectores posición. La suma de vectores corresponde a la suma de coordenadas. La utilidad de interpretar los puntos del plano como el extremo de vectores posición la descubrimos al hallar la ecuación de la recta, la circunferencia, etc. Tomemos dos vectores y j de longitud 1 sobre los ejes coordenados. Vimos que el vector P puede ser interpretado como la suma de xy más ij, donde x e y son las coordenadas del punto P. Igualmente se hace una interpretación análoga en el espacio. I, j y k son los vectores unitarios. P es igual a xy más ij más zk, donde x y z son las coordenadas del punto P. En este programa vamos a sacarle más provecho a este resultado. Recordemos que una rotación en el plano de centro O conserva la suma de vectores. Igualmente, al rotar al vector NA, obtenemos el vector NA', es decir, la multiplicación de un vector por un escalar se conserva con la rotación de centro O. Recuerda que las fórmulas de transformación de coordenadas son polinomios de primer grado en las variables x e y sin término independiente. La rotación conserva la suma de vectores y la multiplicación por escalar. Este hecho está íntimamente ligado a que las fórmulas de cambio tengan esta forma. Consideremos la rotación alrededor de un eje fijo en un ángulo θ. Tomemos dos vectores a y b y su suma a más b. La rotación de a es a', la de b es b'. El transformado de la suma es la suma de los transformados, es decir, la rotación alrededor de un eje fijo también conserva la suma de vectores. Si n es un número real y a es un vector, tenemos lo siguiente. La imagen de NA es NA', es decir, la rotación alrededor de un eje fijo también conserva el producto por un escalar. En la pantalla puedes ver las fórmulas de cambio de coordenadas. Son polinomios de primer grado en las variables x y z, y sin término independiente. Conservar la suma y multiplicación por escalar está íntimamente ligado a que las fórmulas sean de esta forma. Veamos si la homotecia tiene estas propiedades. A' es k por a, b' es k por b. Entonces, a' más b' es k por a más b, es decir, la suma de los transformados es igual al transformado de la suma. Veamos si la homotecia conserva el producto por escalar. A' es k por a, entonces NA' es k por NA. Las fórmulas de cambio de coordenadas las puedes ver en la pantalla. De nuevo, polinomios de primer grado sin término independiente. Una transformación lineal es una transformación en el plano o en el espacio con las siguientes propiedades. El transformado de una suma es la suma de los transformados. El transformado del vector NA es NA', es decir, se conserva el producto por escalar. ¿Cómo se transforman las coordenadas de un punto P de coordenadas x y z? Dada una transformación lineal, queremos hallar fórmulas mediante las cuales podamos conocer x', y', z' a partir de x y z. Comencemos por estudiar esto en el plano, donde las figuras resultan más sencillas. Supongamos que el punto P se transforma en P' mediante una transformación lineal. Escribimos a P en su descomposición a partir de los vectores y j. El vector y se transforma en y'. Como la transformación es lineal, entonces x por y se transforma en x por y'. El vector j se transforma en j',
y también IJ se transforma en IJ'. Como la transformación es lineal, se conserva la suma, es decir, P' es igual a X por Y' más Y por J'. Esto es muy importante porque en definitiva nos dice lo siguiente: para conocer a P', basta conocer a dónde fueron enviados Y' y J'. Supongamos que las coordenadas de Y' son A1 y A2. Supongamos que las coordenadas de J' son B1 y B2. Las coordenadas de X y' son XA1, XA2. Las coordenadas de IJ' son IB1 e IB2. Así hallamos las coordenadas de P', X', Y'. Estas son las fórmulas de cambio de coordenadas por una aplicación lineal cualquiera. Fíjate que X' e Y' vienen dados por polinomios de primer grado y sin término independiente. Vamos a estudiar la simetría respecto a una recta en el plano. Por simplicidad, tomamos al eje X como eje de simetría. Convéncete tú mismo de que la simetría es una transformación lineal. Queremos ver cómo cambian las coordenadas de un punto P cualquiera. Como el vector Y se encuentra sobre el eje de simetría, entonces permanece fijo, es decir, Y es igual a Y'. El vector J se transforma en menos J. Las coordenadas de menos J, es decir, J', son 0, menos 1. Es muy fácil hallar las coordenadas de P'. Rápidamente, X' es igual a X, Y' es igual a menos Y. P' se escribe como ves en la pantalla. Veamos ahora un ejemplo mágico. Había una vez un mago, se llamaba el mago lineal. Tenía el poder de transformar unas cosas en otras, pero sus poderes eran limitados. Solo podía transformar vectores del plano en vectores del plano, y esto solo lo podía hacer biyectivamente. No podía mandar dos vectores distintos en uno solo, y tampoco podía hacer desaparecer vectores. Sus poderes eran más limitados. Si transformaba A en A' y B en B', tenía que mandar a A más B en A' más B'. Una vez que había transformado A en A', tenía que mandar NA en NA'. Supongamos que el mago transformó al vector Y en menos 1, 3. A J lo mandó en 2, menos 1. Nuestro problema es saber a dónde mandó a un vector P cualquiera. Observemos el vector P. Este debe ser enviado en P'. P' puede escribirse como XY' más IJ', pero nosotros sabemos a dónde fueron enviados Y' y J'. Y' fue a menos 1, 3. J' fue a 2, menos 1. Ahora solo tenemos que sustituir. En la pantalla puedes ver las coordenadas X' e Y' en función de X e Y. ¿Cómo se transforma una recta mediante una transformación lineal? Consideremos primero el caso en que la recta pase por el origen O, sea B un punto de la recta y sea B' el transformado de B, sea P un punto cualquiera de la recta. Entonces existe un R tal que P sea igual a R por B. P' será enviado a R por B'. Es muy claro que las rectas que pasan por el origen son enviados en rectas que también pasan por el origen mediante una transformación lineal. Supongamos que la recta no pase por el origen. Tracemos una recta paralela a la primera y que pase por O. Sea A el vector que define la traslación. Sabemos que un punto P de la recta se escribe como A más B, donde B está sobre la recta que pasa por O. Como la transformación es lineal, sabemos que conserva la suma de vectores. P' tiene que ser igual a A' más B', pero el vector A está fijo, y entonces A' también será fijo.
De aquí resulta que la imagen de P estará siempre sobre una recta que pasa por A'. Además, la recta será paralela al vector B'. Una transformación lineal siempre transformará rectas en rectas. ¿Cómo se transformará una circunferencia? En el caso de la rotación, vimos que una circunferencia es mandada a otra circunferencia. Recuerda que la rotación es lineal. Consideremos una transformación que manda a I en 2i y a j lo deja fijo. A un punto P de coordenadas x, y lo manda en P' de coordenadas x' y', donde x' es igual a 2x e y' es igual a y. Veamos cómo se transforma una circunferencia de centro O y radio R mediante esta transformación lineal. Tomemos un punto P sobre la circunferencia y veamos a dónde es enviado. A un punto de coordenadas x, y lo manda en P' de coordenadas 2x, y, es decir, dobla su coordenada en x y mantiene fija su coordenada en y. A Q lo manda en Q'. El punto B se queda fijo. ¿Sabes por qué? Da la impresión de que se forma una elipse. Comprobemos esto analíticamente. X' es 2x, y' es y. Sustituyendo en la ecuación de la circunferencia, obtenemos lo que está escrito en la pantalla. En efecto, obtenemos la ecuación de una elipse. El eje mayor es 2r y el menor r. Hemos visto una transformación que manda a una circunferencia en una elipse. Tú mismo puedes idear varias que también lo hagan. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos una transformación que manda a I en un medio de I, a J lo manda en 2J. P es enviado a P', encoge a la mitad su coordenada X y duplica su coordenada Y. Veamos lo que le hace la transformación a esta figura. Estira el doble en la dirección del eje Y, encoge a la mitad en la dirección del eje X. Veamos esta transformación. A I lo manda en el vector 1, 1. A J lo manda en el vector 1, 2. Al vector P de coordenadas x, y lo manda en P' de coordenadas x' y'. X' es igual a x más y es igual a x más 2y. Veamos en qué se transforma esta cosa.